BYD Atto 3. Hola, muy buenas, bienvenidos a este vídeo. Este coche que tengo aquí a mi lado es un BYD Atto 3, que es un SUV eléctrico de 4,46 metros. Tiene un motor de 204 caballos situado en posición delantera y una batería con una capacidad de 60,5 kWh. Algunos de los posibles rivales de este coche son el Kia Niro, el Mercedes-Benz EQA, el Lexus UX 300e, el SsangYong Corando Emotion o el Volvo XC40. De todos, el único que tiene un precio inferior al BYD es el SsangYong. Si nos fijamos un poco más en los datos del BYD Atto 3, podemos encontrar detalles interesantes. Así, por ejemplo, el coche que nos ocupa tiene la batería más pequeña de todos los rivales mencionados anteriormente. Eso quizás sea una de las claves que ha permitido a BYD lanzar el Atto 3 a un precio muy competitivo. Debido a que la batería no es muy grande, la autonomía tampoco lo es. El dato que facilita a BYD es de 420 km homologados, que se quedan algo alejados de los 460 del Kia y muy distantes de los casi 500 del Mercedes-Benz. No obstante, hay que señalar que el BYD Atto 3 compensa parcialmente el tamaño de su batería con un consumo muy moderado en uso real. Y según datos oficiales, es el que menos consume de los rivales mencionados hasta aquí. Los neumáticos son unos Continental EcoContact 6Q de medidas 235/50 R18. Y bueno, hechas las presentaciones, vamos a ver cómo lo hace en el slalom y después en la esquiva. Slalom. La arrancada no se produce con una gran rapidez debido a que la potencia total del coche no es muy elevada. Una vez que el BYD gana velocidad, los cambios de apoyo se suceden con naturalidad, suficiente precisión y seguridad. La suspensión es blanda, sí, pero contiene aceptablemente el balanceo de la carrocería. En todo caso, el BYD Atto 3 no es un coche ágil de reacciones como puede serlo, por ejemplo, el BMW iX1. El tiempo final no se puede calificar de bueno. En parte se debe a que, como decíamos al principio, no sale disparado con gran aceleración. Eso no significa que sea un coche lento, ni mucho menos. Sencillamente no tiene esa aceleración brutal a la que nos tienen acostumbrados algunos eléctricos de potencias muy elevadas. Maniobra de esquiva. Y vamos ya con la esquiva. He de reconocer que no sabía cómo iba a reaccionar este coche, ya que apenas lo había conducido con anterioridad, y además era el primer BYD que tenía entre mis manos. En la primera pasada me quedó muy claro que la velocidad de entrada era excesivamente alta. Y este es mi testimonio justo después de ese intento. Hola, pues a ver, lo primero es que he pasado a una velocidad demasiado alta para este coche. Pero la verdad es que ha tenido reacciones muy suaves, muy progresivas, y yo creo que lo puede hacer bien, yendo eso sí un poquito más despacio. Ya sabía que las reacciones del BYD iban a ser suaves y progresivas. Faltaba por conocer la velocidad a la que sería capaz de completar el ejercicio, que finalmente fue de 71 km por hora. Es una velocidad modesta, de acuerdo, pero lo que más importa es que el coche se comportó de manera totalmente satisfactoria. No perdió la compostura en ningún momento, la carrocería no se inclinó de forma excesiva y las ruedas no se separaron del suelo. La verdad es que mucho más no se puede pedir a un coche con orientación rutera y familiar. Hice intentos a mayor velocidad, por ejemplo en este caso a 73 km por hora moví ligeramente el primer cono del segundo pasillo, pero no lo podemos dar por bueno, ya que nuestro objetivo es conseguir pasadas completamente limpias.
A medida que incrementé el ritmo, las cosas fueron a peor. Cuando subí la velocidad en tan solo 1 km por hora respecto al caso anterior, tiré 2 de los conos, del primer y tercer pasillo. Lo mismo ocurrió cuando subía a 75 km por hora. Por lo tanto, se ve con claridad que a medida que aumenté la velocidad, me alejé del objetivo. En todo caso, el BYD no tuvo reacciones bruscas en ningún momento. Pues como conclusión os puedo decir que este BYD es un coche muy cómodo, con un planteamiento familiar, está hecho para viajar cómodo por carretera rápida y en la maniobra de esquiva la verdad es que lo ha hecho muy bien. Es cierto que la suspensión es blanda, pero el coche ha fluido muy bien entre los conos y he conseguido no tirar ninguno a una velocidad razonable. Y el slalom también lo ha hecho bien, pero quizá un poquito peor que la esquiva. Aquí sí que se han notado claramente los cambios de apoyo, que son lentos, dado que la suspensión es blanda. No obstante, el coche no se ha descolocado en ningún momento y me ha resultado muy fácil guiarlo por donde yo quería. En conjunto es un coche muy satisfactorio, que tiene un consumo moderado, que tiene una comodidad de marcha elevada y un interior con una buena calidad. Asimismo, también es espacioso y tiene un maletero con una capacidad razonable. Por lo tanto, estamos ante un SUV eléctrico de tamaño medio que tiene buenos argumentos y que viene pisando fuerte en el mercado. Su primer punto fuerte es el precio, pero no es el único. No me parece que este coche esté en desventaja frente a modelos más caros. Es un producto totalmente recomendable, incluso para usar en familia, siempre eso sí que su autonomía sea suficiente y su potencia también. Lo que más me ha gustado es su moderado consumo y su gran confort de marcha. Hay aspectos que no entramos a valorar, como por ejemplo la red de distribución, que naturalmente es mucho más reducida que la que tienen las marcas tradicionales, y ello podría ser un inconveniente para algunos clientes. Tampoco valoramos aspectos como la imagen de marca. BYD es una marca relativamente nueva en España y no la conocen muchos potenciales compradores. Si quieres ampliar esta información, te recomendamos que revises la prueba que hemos publicado en cambio77.com. Ahí puedes encontrar un texto extenso con nuestras impresiones, mediciones propias y un montón de fotografías de elaboración propia con todo lujo de detalles.